Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo programa de Conciencia Pública por ELU 14 Radio Provincia de Santa Cruz. Quien le habla, Alejandro Garzón, me acompaña mi compañero y amigo Pedro Silva, y estamos en el marco del aislamiento social, estamos transmitiendo desde nuestras casas, y en los estudios de ELU 14 se encuentra nuestro operador, David Encinas, que está haciendo todo lo técnicamente posible para que se pueda escuchar en vivo por nuestra radio ELU 14, y estamos en las redes sociales, en la página Facebook de Conciencia Pública, saliendo en vivo para que lo pueda ver no solamente la provincia de Santa Cruz, sino también todo el país. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, Alejandro? La audiencia de LU 14. Un saludo a todas las localidades de nuestra querida provincia. Sí, una semana movidita en términos informativos que vamos a estar analizando tanto con invitados como entre nosotros. Mucha noticia a nivel nacional, algunas legislativas, algunas iniciativas que están saliendo o que están empezando a tener viabilidad en el Congreso. Y bueno, una situación complicada en Río Gallegos, con un brote que escala contagios y que hasta ahora no ha podido tener un freno dentro de estos días, ¿no? Y del aislamiento que se ha proyectado. Sí, y en este marco, Pedro, bueno, le contamos a la audiencia, al pueblo de Santa Cruz y de la Patagonia, que el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se encuentra internado en el hospital regional, el hospital público. Seguramente el transcurso del día de hoy oficialmente se va a ir anunciando al pueblo de Río Gallegos la situación de salud del intendente. Y bueno, tenemos una situación que para nosotros, para los santacruceños, en el marco de la cantidad de habitantes que somos, una situación compleja, como decías vos. Tenemos 1.072 casos activos en toda la provincia, tenemos 1.020 casos en la ciudad de Río Gallegos, 32 en Puerto Deseado, 9 en Río Turbio, 3 en Caleta Olivia, 1 en Tres Cerros, 1 en Piedrabuena, y también tenemos 656 casos de personas recuperadas y lamentablemente 16 fallecidos en nuestra provincia. O sea que la situación es compleja, pero como dijo el presidente de la Nación y también nuestra gobernadora, ya ahora la responsabilidad es personal, ¿no? El gobierno, más allá de las opiniones de los odiadores de siempre y de los opinólogos de siempre, que tienen una mentalidad compleja y no están pensando en la gente, el gobierno ha hecho políticamente lo necesario para que el brote no se expanda como se expandió en otros países, que obviamente tenemos que lamentar no solamente miles y miles de contagios, sino miles y miles de muertos. Por eso apelamos a la responsabilidad social, ¿no es cierto? Yo creo que sí, hay un análisis obviamente de salud y sanitario y de cómo ha actuado el Estado Nacional y el Estado Provincial en cuanto a la salud pública. Estamos todos de acuerdo en que nuestra salud pública es fuerte y gracias a eso hemos tenido también, por la previsibilidad de las cuarentenas, una situación que ha ido paulatinamente y no rotundamente. Lo que hubiera saturado el sistema de salud hubiera generado un caos. Eso se ha logrado y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que sí, obviamente, hay un cansancio de ciertos sectores de la población. También hay una situación desesperante en algunos sectores sociales, sobre todo conurbano bonaerense y en el norte de nuestro país, en donde, bueno, obviamente el Estado, a través de sus diferentes mecanismos, intenta sostener a ciudadanos que, digamos, han perdido el trabajo, han perdido la changa y han perdido las posibilidades de FAR. Entonces, eso en algún punto obviamente es complejo y creo que el Estado debe tomar las herramientas necesarias y creo que en eso está, digamos. De hecho,
ayer hubo una buena noticia respecto a la redistribución de nuestras riquezas en plena pandemia, que fue el ingreso del impuesto a las grandes fortunas en el Congreso de la Nación, un impuesto militado, un impuesto que pedía el pueblo de alguna manera una ayuda de los que más tienen hacia los que menos tienen. Y bueno, la discusión me parece que está ahí también. Y después tenemos los sectores de siempre, digamos, aquellos que buscan sacar un rédito a costa de el hambre y la muerte de los ciudadanos argentinos, digamos, sin importarles nada. Entonces, en ese marco me parece que a partir de lo que pasó en Río Gallegos y a partir de lo que pasó en la provincia de Santa Cruz y a nivel nacional, me parece que nos tenemos que mantener todos juntos. Generar divisiones dentro del hospital Río Gallegos, generar divisiones dentro del pueblo de Santa Cruz o generar divisiones dentro del campo popular de la nación, me parece que a lo único que nos perjudica es a los ciudadanos de a pie. Y eso me parece lo que tenemos que lograr, ¿no? No generar esas divisiones internas dentro del campo popular que terminan generando o favoreciendo a los sectores que quieren aprovecharse de ello porque no les gusta las medidas que se vienen tomando desde el gobierno, provocan con algunas manifestaciones, los medios concentrados que intentan de alguna manera poner ahí su granito de arena para inyectar el odio, usando a sus títeres de siempre. Entonces me parece que tenemos que nosotros bajar la tranquilidad al pueblo, que el Estado está haciendo digamos, todo para que podamos salir adelante, a pesar de presiones, de intereses económicos, enfrentando esos poderes económicos, en donde si hubiera otro gobierno, quizás hoy estaríamos hablando de otra cosa, de priorizar la economía por sobre la salud. Eso está claro, Pedro, eso la verdad que es así, pero nosotros necesitamos que también en este marco de análisis que haces, estamos intentando hacer en este programa, en Conciencia Pública, también lo que necesitamos es que haya protagonismo por parte del pueblo. Digamos, el pueblo tiene hoy, por lo menos lo que yo entiendo y durante toda mi vida militante y sindical, he tratado de inculcarle a mis compañeros, es que nosotros necesitamos politizarnos. O sea, necesitamos politizar a la sociedad, que la sociedad pueda tener un análisis político de fondo, que no, en el buen sentido de la palabra, porque no hay que subestimar al pueblo, nunca lo haría yo a eso, escuchar las distintas diversidades de voces que hay y no las voces de lo de siempre, que siempre, obviamente, para esas voces que son los que hacen esta guerra mediática, son los que siempre ven todo mal, digamos. Nosotros sabemos que hay dificultades, sabemos que hay una situación compleja, no solamente en el país, sino también en nuestra provincia. Se ven los conflictos que tenemos en la zona norte de nuestra provincia de Santa Cruz, donde ya hay la mayor riqueza de petróleo y de gas, la situación social que se vive obviamente en Río Gallegos, pero hoy tenemos que ser protagonistas como pueblo. Yo estoy convencido, Pedro, estoy convencido que obviamente hay dificultades, pero que tenemos que buscar un punto de encuentro para poder resolver el problema. El gobierno es una parte que conduce obviamente los destinos de los santacruceños. Uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero si los actores sociales, sindicales, políticos, partidarios, medios de comunicación, barriales, club de fútbol, todo lo que significa las organizaciones del pueblo, no somos protagonistas y solamente planteamos lo negativo, es muy raro que podamos salir de la situación. Yo entiendo que es con todos. Todos saben, yo tenía una postura concreta sobre el gobierno, y cuando se planteó que es con todos, dije, bueno, acá está lo que uno quiere, con diversidades, porque también, hay que decirlo, Pedro, en el gobierno hay distintas visiones, tanto nacional como provincial, distintas visiones. Nosotros, en nuestra organización sindical, tenemos distintas visiones con respecto a muchos temas, pero entendemos que hay que poner el cuerpo, entendemos que es el momento de discutir, pero sanamente, sin agredirnos. Yo
soy dirigente sindical, soy un trabajador del Estado, y estuve mirando de cerca lo que pasó en el hospital de Río Gallegos, y queda claro que hay un reclamo concreto de los trabajadores. Por ahí el espíritu del gobierno, ese decreto fue pensando en una situación de los que estaban en primera línea concreto con el virus, pero el sistema de salud somos todos. Es cuando decimos el sistema educativo, bueno, son los padres, los docentes, también los auxiliares de educación, o sea, y en salud lo mismo, es el médico, el enfermero, el camillero, el administrativo, el compañero de maestranza, el compañero que está en mantenimiento, todos somos el sistema de salud, no solamente el médico y el enfermero, todos somos. Y en ese marco hay que hacer un esfuerzo político y hay que tener una mirada más amplia. Digamos, es importante, sí, igual que pasa esto, Pedro, más allá, sí, claro, de las dificultades, es importante que los trabajadores, pese a las opiniones, sean protagonistas. Lo que sí yo no voy a tolerar es el tema de lo que se quiere instalar, no solamente el individualismo, sino la desindicalización. O sea, la desindicalización que algunos plantean, los sindicatos no, pero después acuerdan en formas personales eso es el individualismo. Eso es lo que instalan algunos actores políticos y mediáticos de nuestra sociedad. Que la gente no se organice, que la gente diga que los sindicatos o los dirigentes son todos iguales. Digamos, ese discurso hay que terminarlo, porque ese discurso favorece a una minoría de la sociedad. Y con respecto al tema del impuesto a la grande fortuna, Pedro, lo que sí hay que valorar a nuestro presidente, que yo en realidad cuando sentí que eso no avanzaba, dije, ¿qué está pasando? Tanto apriete puede haber del sector mediático concentrado, de los grupos económicos. Bueno, queda claro que nuestro presidente es tiempista, ¿no? Mide los tiempos políticos y en ese marco avanza. Sí, yo creo que respecto a lo de la desindicalización, claro que son resabios de lo que dejó el macrismo, es lo que quiso hacer el gobierno anterior, tanto destruyendo el Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud, como las posibilidades de organización, digamos, quiso meter ese discurso y todavía quedan algunos restos. Queda claro que fueron muchos sindicatos y muchas organizaciones sociales, políticas, los que barrieron al macrismo, de alguna manera, porque sin esas organizaciones, imaginémonos que esa resistencia hubiera sido muchísimo más desordenada, y no sé si hubiéramos logrado llegar a donde llegamos, digamos. O sea, allí la necesidad de estas organizaciones. Y no solo sindicales, sino también aquellos que agrupan a las pequeñas y medianas empresas, a los que agrupan a los agricultores, a todo el campo popular, digamos, porque hoy la situación es caótica para todos, digamos, excepto para aquellos que concentran el dinero y las riquezas y no quieren tirar un centro. Pero creo que la situación hoy y el empoderamiento popular que hay nos genera cierta tranquilidad, digamos, por ahí respecto a otros países, ¿no? Hoy la gente sabe a dónde acudir, sabe cómo organizarse y sabe hasta dónde, digamos, hasta dónde su individualismo o su ego o sus posibilidades de daño no pueden o no favorecer a esos grupos concentrados. Así es. Bueno, Pedro, vamos a una pausa y le decimos al pueblo de Santa Cruz que en minutos va a estar con nosotros discutiendo el decreto del presidente sobre los servicios públicos esenciales, sobre la reforma judicial, y también vamos a introducir y hablar con él y debatir con él el impuesto a las grandes fortunas. Así que cuando volvemos va a estar el diputado nacional Pablo González charlando con Conciencia Pública. Regresamos con Conciencia Pública por ELU 14 Radio Provincia de Santa Cruz, y como te habíamos prometido en el bloque anterior, donde vamos a intentar hablar por varios minutos con el diputado nacional Pablo González sobre el impuesto a las grandes fortunas, sobre la reforma judicial y obviamente
del decreto del presidente de la Nación que nombra servicio esencial a las telecomunicaciones. Así que lo presentamos. ¿Cómo le va, diputado nacional Pablo González? Está en Conciencia Pública. Los saluda Alejandro Garzón y Pedro Silva. Hola, Alejandro, Pedro. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está pasando la pandemia? Y muy preocupado, muy preocupado. Obviamente acá en Gallegos, desde marzo que volví, y ya no volví más a Buenos Aires, pero muy preocupado. Me parece que la situación está muy difícil. Bueno, lo que todo el mundo ve, preocupado por el sistema de salud. Preocupado, ¿no? Me parece que son momentos muy difíciles y la verdad que yo le decía a la gobernadora el otro día, a propósito de un funcionario de salud que suele hacer declaraciones públicas, ciudadamente, yo le decía que lo que hay que hacer es hablar poco y trabajar y digamos, y tener en cuenta que cualquier cosa que se diga, aunque esté bien, a veces está bien, también toca sensibilidades, ¿no es cierto? Uno lo vivió en el 2007, o las recurrentes crisis que hemos tenido, siempre, nosotros tratábamos, en mi caso particular, trataba siempre de hacer declaraciones pensando, no hacia los propios, sino hacia el resto, hacia todos los demás, ¿no? Todos los que interactúan. Y en este marco, diputado, usted fue parte importante. ¿Qué nos puede contar sobre al pueblo de Santa Cruz, sobre el decreto 690 que declara servicio esencial la telefonía celular, fija, internet? ¿Qué nos puede contar de eso? Claro, bueno, sí, a mí me tocó ser, eso se trató en la bicameral de DNU, a mí me tocó ser miembro informante de Bloque Nuestro. Concretamente, para que la gente lo entienda, había una ley que era la 27078, que era una ley que creaba lo que se llamaba Argentina Digital. ¿Qué venía a hacer esta ley? Venía a parar la pelota en materia de servicio de internet, de telefonía móvil, de televisión por cable, de contenidos, buscando el acceso de todos de manera equitativa a la información. Ejemplo, nosotros pensábamos, yo en ese momento era senador, año 2014 de esta ley, nosotros pensamos que tenía que tener el mismo servicio de calidad de internet aquel habitante gobernador Gregores que el que vive en la capital federal, qué sé yo. Ustedes que han recorrido la provincia, los dos, que son conocedores de la provincia, saben lo difícil que es conectarse en los antiguos, por ejemplo, en Perito Moreno, por ejemplo, los lugares donde las empresas de telefonía móvil e internet no van a llegar nunca, no van a ir nunca, porque hay pocos habitantes y no quieren invertir. Esa ley pensaba eso esa ley. Tenía esa apetencia casi ingenua de pensar que nosotros podíamos lograr un servicio de calidad equitativa en todo el país. ¿Por qué? Porque los chicos, y lo estamos viendo hoy con la pandemia, los chicos acceden a las clases virtuales a través de los teléfonos de la mamá. Es decir, y hay mamás de 6, 7 chicos, como lo podemos tener en San Benito, en el barrio 22 de septiembre, o en Los Lolos, digamos que no puede pagar el servicio de telefonía. Ergo, tenemos chicos con educación de primera y de segunda en Argentina. Entonces, verso, que hoy nosotros podemos garantizar una educación a pesar de la pandemia. ¿Me explico? Sí. Bueno, ¿qué pasó con esa ley? Macri obviamente la derogó por un DNU. Y a partir de ahí empezó la autorregulación de los servicios, autorregulación del servicio de internet y de televisión por cable fundamentalmente. Y esa autorregulación llevó a que los grandes formadores de precios, que son los dueños de Fibertel, los dueños de Telecom, es decir, Clarín, en definitiva, entre otros medios, lleven a fijar los precios. Ojo, yo pongo aparte a los servicios de locales, ¿no? A las pymes, a la pequeña empresa, a la cooperativa. Acá mismo en Río Gallegos hay una empresa, no le voy a hacer propaganda, pero lo voy a decir, hay una empresa que funciona muy bien, que además de eso, ellos solos nos fueron a ofrecer a nosotros servicio de internet para las escuelas, o las comisarías, o en el caso mío el comedor. Y yo les puedo asegurar a ustedes, yo no conozco a los dueños, no los conozco. Entonces, sé quiénes son, digo, pues somos gallegos, qué sé yo, pero no los conozco. Entonces, estamos terminando con una inequidad. Es decir, ahora el Estado tiene que intervenir, porque el acceso a Internet es un servicio público esencial.
No lo podemos dejar librado a la autorregulación del mercado. Eso es mentira. Claro. No, O sea, ahí tiene que entrar el Estado sí o sí. Pero, y por eso hay tanta resistencia de los medios, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no es que no van a poder aumentar. A ver, nosotros no somos locos, porque hay contenidos que son extranjeros y la gente los quiere ver. Digamos, ¿no? Sí, además no estamos hablando de una locura, ni estamos hablando de un intervencionismo extremo sobre las empresas, como también intentan hacerlo vender. Es una regulación normal que hay en cualquier país del mundo, en donde las tarifas son reguladas por el Estado, ¿no? Digo, hay ejemplos vastos de esto. No. Las tarifas y la calidad. O sea, vos venís con un plan de trabajo o venís a pedirme una licencia, bueno, invertí también en lugares donde no son rentables y con calidad. Si no, digamos, vamos a seguir con los pueblos. Esto es como el gas. Camusi Gas del Sur y no amplía redes. ¿Quién tiene que ir? El Estado a través de Distrigas. ¿Qué pasa? Camusi en un momento las hacía figurar como inversiones. Digamos, es decir, el privado que tiene un monopolio, invierte solamente donde va a ser rentable. Entonces, ¿cuál es la competencia? A ver, ¿cuál es el libre mercado? Eso no es cierto. Digamos, no existe. Entonces digo, acá hacía falta esto. ¿Por qué? Es más, ¿saben qué? Lo hablamos el otro día en el bloque. Tiene que haber una tarifa especial para los beneficiarios de la UH, por ejemplo. ¿No? Claro. Tiene que haber una tarifa especial para trabajadores que tienen un determinado nivel de ingreso. Y eso tiene que ser subsidiado por las empresas de Internet. Por eso sí ganan mucha plata. ¿No? Y encima no quieren ganar los controles. Claro. Es así. Y Pablo, ¿y qué? ¿Y la oposición en el debate en el Congreso? ¿Cuál es qué opina la oposición? Que más allá que sabemos que se opone a todo, pero por lo menos para que el pueblo a través de Luca 14 se entere. La oposición, ¿qué opina de todo esto? Opina a través de los diarios porque la bicameral no fueron. ¿Y saben por qué no fueron? ¿Saben por qué no fueron? Porque si iban, tenían que bancar al multimedio, que son los que los han bancado ellos, los siguen bancando todo el tiempo. Si iban y hacían eso, iban a quedar con el 95% de la gente que está a favor de esta medida. Iban a quedar en contra, digamos, se iban a poner... Entonces, ¿qué hicieron? No fueron. Es decir, la excusa era que nosotros, fíjense, la excusa era que nosotros no renovamos el protocolo de funcionamiento de la Cámara. En realidad, la ley 26.122, que regula los decretos de necesidad de urgencia, dice que la única bicameral que se constituye cuando el Congreso está en receso es esta. Por ahí, digamos, obviamente, porque es de emergencia. Entonces no había razón para que no vaya. Bueno, son las excusas. Y hoy está el ataque de los medios diciendo que Finlandia, que qué sé yo, que no están así, que Estados Unidos. Ayer había una editorial en Clarín que relacionaba este tema con la renegociación de la deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional. Y decía que ahora Trump no iba a bancar, como si alguna vez no hubiera bancado, digamos, y si nos bancó durante la época de Macri, así quedamos, digamos, iba a ser malo para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, está quedando claro también que está desapareciendo, o que no tienen discurso, digamos, de alguna manera, y esto está desesperando a ciertos sectores. Y ha pasado esta semana, y ahí va la pregunta del clima político nacional, ¿cómo lo analizás vos? Respecto a las provocaciones, bueno, contra la expresidenta, también esto de Duhalde, que me parece que tampoco es, digamos, inofensivo. Digo, ¿cómo ves vos el clima político? Porque se está hablando, bueno, de una bolsonarización de la derecha, de alguna manera, ¿no? De la derecha argentina. Digo, estamos yendo hacia ese extremo con algunos sectores en donde, digamos, no se ve un gris que se oponga al gobierno, digamos. Si se opone con todo. Y ha quedado demostrado en las marchas, también estas movilizaciones. Ya, es decir, nosotros podemos funcionar a través de, como estamos hablando nosotros ahora. Tenemos que hacerlo, tenemos que generar el debate político. Y ellos están, creo yo, se están radicalizando corriéndose a la derecha y dejando de lado a un centrismo que era bastante piola, que era el digamos que eran bloques federales que nos criticaban a nosotros, criticaban a ellos, cuando pensaban que nosotros teníamos razón nos votaban, si no, digamos, y se están corriendo todas las derechas, y digamos,
mientras la oposición sea Patricia Bullrich, mientras la oposición sea el domador digamos, de reposeras que de la Costa Azul hace un Zoom y le dice a los legisladores que no se puede sesionar por los medios electrónicos por los cuales está bajando línea, ¿no? Es decir, mientras ese sea el pensamiento, bueno, es esto, son DNU de Macri que buscaban que el mercado se autorregule. Nosotros sabemos que el mercado no se puede autorregular. Sí, nosotros tenemos que crear condiciones para que el mercado pueda funcionar. A ver, no somos necios, ¿no? Es decir, claro, tiene que haber, más vale que tiene que haber empresas que digamos, que creen empleo, etcétera, pero no podés dejar librado al arbitrio de ellos. Y la línea de ellos es esa, digamos, cada vez más agresivo. Los portavoces de ellos son tipos como Fernando Iglesias, digamos, que se meten en nuestra reunión de comisión a armar quilombo, digamos, ¿no? Sí. Que desordena, que te crea, que se creen que están en la televisión, digamos, y así no se puede trabajar. O sea, todo el tiempo haciendo show, digamos, todo el tiempo. Es así. Nosotros el otro día le decíamos, que digamos, le decía, me parece estar viendo un programa de televisión, nosotros estamos tratando de laburar. Porque además, digamos, la gente está esperando otra, a ver, no quiere esas pavadas, la gente está, ellos no entienden, ellos viven en Capital Federal y creen que el mundo está ahí. La verdad es que el país está mal, digamos, ¿no? Si todos tenemos algún pariente, algún amigo con coronavirus, o sin laburo, o uno que de vez en cuando camina un poco, va a los barrios, o no, digamos, o va a un centro de salud, y ve las que yo, digamos, nosotros, viste, la gente nos pide comida en algún punto. Ustedes saben esto, lo hemos hablado fuera y ese no es el país que vive Fernando Iglesias, digamos, por tirar un nombre, ¿no es cierto? Tampoco digo que seamos perfectos ni nada, tenemos 1000 errores, pero uno ve la realidad de otra forma. Yo sí creo que es bueno este DNU que desregula internet y cable, para hablar, no sé, porque sí, porque va a ser más barato, porque la gente pues tenga internet, digamos, o los chicos puedan ver cable, porque es el acceso. Hoy el internet es un derecho humano. Es un derecho humano, digamos, lo ha dicho la ONU. ¿Por qué? Porque el pibe que tiene internet, digamos, accede a un mundo de información que el que no la tiene, no, digamos, miren qué claro, qué fácil que es, ¿no? Y el pobre va a tener menos banda ancha, va a tener menos posibilidades. Le estoy hablando de una madre que a mí me decía que tenía que elegir qué chico con el teléfono. Y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Hablé con la presidenta del Consejo de Educación y llevamos una mesa de trabajo ahí al centro de atención y donde le damos fotocopia de los libros. Pero digo, pasa en todo el país. Todo el país. La otra punta, creo, que también generó un desánimo en los medios concentrados en el poder real, que todavía tiene mucha injerencia dentro de la opinión pública y dentro de la política argentina, fue la reforma judicial, ¿no? La reforma judicial tuvo, que si bien tampoco, como dijo Cristina, no es la reforma, pero es un buen primer paso para empezar a discutir, por lo menos Comodoro Pi, por lo menos el tema de la federalización de los juzgados y los sorteos, ¿no? Acá, además de eso, recién hablaba con un colega de ustedes sobre Santa Cruz. Fíjense lo que pasa en Santa Cruz. Nosotros tenemos multifueros, es decir, los jueces federales atienden la cuestión fiscal de la AFIP, impuestos, temas previsionales, temas de droga, de trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo lo penal. Que la gente entienda que no es solo lo penal. Solo lo penal es Capital Federal. Solo lo penal. El resto es gente que tiene problemas que no puede acceder a la justicia. Entonces, un vecino de Tres Lagos, si tiene una ejecución fiscal de la AFIP, tiene que venir acá a Gallego, y si pierde, tiene que irse a Comodoro Rivadavia. A Comodoro Rivadavia. Moraleja, el que no tiene plata no accede a la justicia. El que no tiene plata no accede a la justicia. ¿Qué hicimos? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a poner un juzgado en Río Turbio. ¿Por qué Río Turbio? ¿Por qué Río Turbio? Por ICRT, ¿cuántos amparos hubieron? Ustedes saben, lo conocen mejor que yo el tema. Por ICRT, porque está Gendarmería, porque está un paso de integración. ¿Por qué? Porque ayuda a crecer. Un juzgado federal de Perito Moreno, ¿por qué?
porque tiene el aeropuerto, porque tiene el Parque Nacional Patagonia, porque tiene una frontera al lado, pero no por un tema de cantidad de causas, sino de acceso a la justicia. Es decir, buscar tener 4 polos donde la gente pueda acceder a la justicia, si vos tenés un problema, te tenés que ir a Comodoro, ¿me escuchan? A Comodoro. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a Comodoro Rivadavia? ¿Por qué un vecino de Tolwyn tiene que ir a Comodoro Rivadavia? O de Ushuaia tiene... Bueno, esta es la justicia que teníamos. ¿Por qué? Porque una justicia concentrada, que digamos todos sabemos quién es Ercolini, quién es Irursun, digamos el más o menos informado, los ve con cara de preocupado entrando con carpeta Comodoro Pi. Y acá había una justicia federal que era un brazo político ejecutor de aquel del poder de turno, o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué son stars de televisión estos tipos, digamos, que deciden tu vida, tu patrimonio, tu libertad, te ponen un casco, un chaleco, digamos, es decir, ¿qué se logró con esta reforma? ¿Se está logrando, si tenemos la media sesión de diputados? Bueno, atomizar ese poder de capital federal, y darle a la capital federal los juzgados, porque los pagamos nosotros. Los juzgados ordinarios de capital federal los pagamos nosotros, No, digamos, con el presupuesto nuestro se paga, de todas las provincias. Y en el caso del interior, eso, tener más juzgados más cerca de la gente. ¿Por qué? Ayer recibí una nota del Colegio de Abogados, de abogados de acá de Río Gallegos, que me decían que argumentos muy parecidos a lo de Capital Federal. Fíjense, ¿por qué en lugares tan chicos estamos haciendo juegos federales? Porque ahí vive gente, seres humanos, digamos, y aparte tienen la visión muy centralista, tanto lo de Capital como lo de Río Gallegos, digamos, ¿no? Es así también. Y me dicen, bueno, pero ¿por qué la Cámara Federal de Piedrabuena? Porque está en el medio. Porque yo quiero que crezca Piedrabuena, que vaya a ir más gente a Piedrabuena, porque está la represa, porque está el puerto de Punta Quilla, digamos. Es decir, ¿por qué? Porque queremos que crezca, si no, digamos, además queda en el medio, le queda más cerca a todo el mundo. Bueno, pero diputados, nosotros tenemos esto que conocemos la provincia, pensamos provincialmente, tenemos otra visión de las cosas, o sea, pensamos en la gente. O sea, después hay que discutir no solamente una ley, hay que discutir la justicia o democratizar, digamos, ¿no? Que es otro debate que tenemos que dar. Cuando nosotros propusimos que a los consejeros de magistratura nacionales lo elija la gente, la Corte lo declaró inconstitucional. Claro. Entonces, digamos, ¿quiénes pueden estar en el Consejo de la Magistratura? Solamente los abogados. ¿Por qué? Si hay juicio por jurados en algunos lugares de la Argentina, entonces vos podés hacer juicio por jurado, podés condenar a una persona, pero no podés elegir un juez. No, digamos una locura. Digamos, hay un poder corporativo concentrado que está fundamentalmente Capital Federal, donde entra el primo, el hermano, el vecino, hacen entre ellos, digamos, focus group, digamos, donde manejan poder y no los mueve nadie. Yo les puedo asegurar, no los mueve nadie. Yo estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Necesitamos 2/3 de 13 consejeros para sacar un juez. Imposible. Claro. Es imposible, porque la corporación se defiende. Entonces, nadie los toca nunca. Porque les guste o no les guste, a los que nos escuchan, vos que sos secretario, toda tu vida fuiste secretario general, ibas a elecciones cada cuánto, cada 4 años. Cada 4 años. Bueno, yo estuve en la elección 2007, 2011, 2015, 2019. Es decir, si la gente no nos quiere a nosotros, bueno, no nos vota. Nosotros rendimos cuentas, malos, buenos, gustaremos más, gustaremos menos, vamos. Ellos nunca le rinden cuenta a nadie. A nadie. Tampoco pagan impuesto a la ganancia. Ni pagan ni siquiera impuesto a la ganancia por un acuerdo de la Corte. Entonces, llegó el momento de discutir estos temas. Bienvenido sea. Se discuta estos temas. Es casi dinástico lo de los jueces. Es así. Es la corporación más cerrada, digamos, ¿no? Es muy difícil. Yo lo conocí cuando estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Es un mundo que nosotros acá ni lo imaginamos, ¿no? Así es. La verdad, llegó el momento de discutirlo. ¿Vale? Bueno, diputado, estamos ya a punto de terminar nuestra primera hora. Tenemos una mesa de debate muy importante. Ahora vienen compañeros de empresas del Estado que resistieron a la época de Macri, pero que, bueno, tienen propuestas para salir adelante porque entendemos que son las empresas del pueblo. Así que le agradecemos, seguramente lo vamos a estar convocando para otros sábados, queda claro que 20 minutos no alcanzan para charlar con usted, o sea, hay muchos temas para debatir.
Así que le agradecemos que haya estado por Conciencia Pública, por nuestra radio pública, Luz 14. Así que, bueno, lo estaremos convocando nuevamente y nuevamente muchas gracias por estar en Luz 14. Bueno, gracias Peter, Alejandro, un gusto hablar con ustedes. Con vos, Alejandro, sí, tenemos una historia que la gente, digamos, la sabe, ¿no? De mucha diferencia en cosas que han pasado y la gente también tiene que saber que los dos hemos reconocido errores a vos, que te tocó ser secretario general de una de las organizaciones más importantes de la provincia, a mí que me tocó ser ministro de gobierno en momentos muy, muy difíciles. Así que te agradezco a vos la posibilidad de expresarme, bueno, a vos, Peter, obviamente, el U14, de llegar a la gente. Así que, bueno, es una etapa donde, si queremos reconstruir la Argentina, tenemos que pensar más en las cosas que nos unen que nos separan. Y me parece que nosotros eso lo hemos entendido. Así que dejamos de lado una etapa donde, yo me acuerdo, y lo voy a decir porque nosotros, entre nosotros teníamos un chiste, cuando éramos funcionarios en momentos difíciles, que hacíamos un asado entre funcionarios de la provincia, que yo decíamos, che, llamémoslo a Garzón para que haga el fuego. Bueno, y ahora entendimos que es con todos. Es así. Así que ahora entendimos que con todo, bueno, un cariño grande a ustedes. Así, un fuerte abrazo, diputado. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Pública. Cuidarnos es responsabilidad de todos y todas. Si no cumplimos con las medidas de prevención y aislamiento. Adrián tiene el virus COVID-19, pero no lo sabe. No tiene síntomas. Adrián contagia en su casa a su esposa Bárbara y a su hijo Carlos. Adrián contagia también a 2 compañeros de trabajo, Delia y Enrique. Bárbara, la mujer de Adrián, contagia a Fernando en el supermercado. Carlitos, el hijo de Adrián, contagia a Gustavo y a Hilda, 2 compañeros de escuela. Delia, la compañera de trabajo de Adrián, va a visitar a sus papás mayores, Inés y Javier, y los contagia también. Enrique, el compañero de trabajo de Adrián, contagia en su casa a su esposa Karen y sus 2 hijos Lautaro y María. Los casos se multiplican exponencialmente, es decir, crecen a un ritmo cada vez más rápido. Si cumplimos con las medidas de prevención y aislamiento, todo cambia. Adrián no sabe que tiene el virus. Contagia en su casa a su mujer Bárbara y su hijo Carlitos. Como Adrián no va a trabajar, no contagia a sus compañeros y compañeras Delia y Enrique. Bárbara va a comprar con protector de boca y nariz, no contagia a Fernando, el cajero del supermercado. Carlitos estudia en casa, igual que sus compañeros y compañeras, Gustavo e Hilda, no se contagian. Delia cumple el aislamiento en su casa y tampoco va a visitar a sus papás mayores, Inés y Javier. Enrique se queda en su casa con su mujer Karen y sus 2 hijos Lautaro y María. No se contagia nadie de la familia. El crecimiento no es tan exponencial y se aplana la curva de contagios. El ritmo de los contagios se frena. Hoy más que nunca, cuidarte es cuidarnos. Santa Cruz, Gobierno de la Provincia. Bueno, regresamos con Conciencia Pública por el U14 Radio Provincia de Santa Cruz. Y como se lo habíamos prometido, después de la charla con el diputado nacional Pablo González, como todos los sábados, tenemos nuestra mesa de debate donde hablamos sobre distintos temas que hacen a la realidad política y regional. Y en este caso tenemos una mesa de debate muy importante con protagonistas que son trabajadores del Estado, y lo vamos a presentar a nuestro pueblo. Estamos con Miguel Páez, que fue ex secretario general de ATE Río Turbio, de la empresa ICRT. Estamos con Fernando Mercado, secretario general de ATE Villa María, provincia de Córdoba, que es trabajador de fabricaciones militares.
estamos con Fernando Peirano, secretario adjunto de ATE Rosario y trabajador de Fabricaciones Militares, con el compañero Damián Albornoz, secretario general de ATE Río Tercero, provincia de Córdoba, también trabajador de Fabricaciones Militares, con el compañero Esteban Villabré, que es secretario adjunto de ATE Ensenada y trabajador de Astilleros Río Santiago. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. La mesa machirula. ¿Qué tal, Hay Alejandro? una mesa donde, bueno, hay mucho... Bien, Alejandro. Qué bárbaro. ¿Qué va a ser? Ya cambiaremos eso. Seguramente vamos a recibir las críticas de nuestras compañeras mujeres, pero bueno, estamos en un momento que hoy los compañeros que están acá tienen responsabilidad política y calculo que en otro momento habrán mujeres. Bueno, compañeros, voy a empezar por Miguel Paez, un compañero obviamente de ATE y CRT. Bueno, Miguel, contarle a nuestro pueblo, obviamente, lo que significó el macrismo, el vaciamiento de las empresas, la propuesta que tenemos para salir adelante y lo que significa el rol de las empresas del Estado para el pueblo argentino. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los compañeros, a la audiencia que me está escuchando. Sí, la verdad que nosotros hemos tenido que enfrentar, en principio, armar una resistencia fuerte en defensa de nuestra empresa madre de nuestras dos localidades, que es Río Turbio y 18 de noviembre, que componen la cuenca carbonífera. Bueno, la mayoría de los santacruceños conocen lo que es, digamos, nuestra empresa, ¿no? Nosotros somos un pueblo carbonero, un pueblo que se ha surgido desde el carbón y, bueno, y generación tras generación hemos venido manteniendo esto que nos da vida y nos da esperanza de futuro. Lamentablemente, Miguel, ¿tenés la radio prendida vos, volumen alto, porque se escucha un eco? Puede ser volumen alto. A ver, probamos de nuevo. Ahí está. Ahí te escuchamos. Sí, bueno, lo que decía es que nosotros tenemos una historia que es la defensa de este carbón que nos da vida y nos proyecta hacia el futuro. Nosotros veníamos defendiendo ese legado que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos, que en el intento de este gobierno que por suerte lo hemos podido afrontar con mucho esfuerzo, en conjunto con los compañeros de nuestras comunidades, este gobierno insensible que han hecho un desastre económico en todo el país y particularmente en las empresas del Estado. Esta nueva tercera oleada neoliberal que se instaló en nuestro país y que, bueno, que ha tenido sus consecuencias. Lamentablemente nos han despedido muchísimos compañeros en la era macrística. Nosotros tuvimos la posibilidad de no solamente resistir al cierre de nuestros yacimientos, sino también de pasar a la ofensiva, de retroalimentarnos de los demás sectores que también estaban en lucha en aquel tiempo también con los compañeros de Fabricaciones Militares, del INTI, de Astilleros Río Santiago, del Posada, de muchos sectores que venían siendo golpeados por las políticas de ajuste de Macri. Nosotros logramos en conjunto armar un frente de defensa y bueno, y también poder tener la capacidad, como ha sido ATE en todo el país, tener la capacidad de llevar propuestas y de pasar a la ofensiva y lograr no solo reincorporar compañeros, mantener muchas empresas abiertas y los puestos de trabajo, sino también defender la soberanía particularmente de nuestros pueblos, la soberanía de lo que es una empresa, lo que significa una empresa para el Estado, ¿no? Y bueno, eso es un pantallazo general de lo que hemos tenido que sufrir con las políticas de Macri,
que acá, lamentablemente, en la provincia de Santa Cruz, no hemos sido ajenos. Han habido, digamos, también actores que lamentablemente fueron obedientes a esas políticas. En nuestra provincia, el senador Costa, la diputada Reyes, hay que nombrarlos para no olvidarnos de que hubieron muchos que lamentablemente accionaron en contra del futuro de los pueblos, particularmente no de acá de Santa Cruz, pero también a nivel nacional, ¿no? Así que de la mano de ellos y de el ex interventor Omar Seidán, fueron los que ejecutaron ese plan macabro, que lamentablemente fueron nuestros verdugos que tuvimos que enfrentar, pero por suerte y por la conciencia de clase, por la memoria de nuestros pueblos, por ese legado que hemos recibido de nuestros padres, de nuestro abuelo, hemos sabido tener el valor y con mucho orgullo y la frente bien en alto con los compañeros de lado a lado, hemos sabido darle batalla y pelea, y hoy tenemos una empresa pujante con mucho futuro, que se proyecta a lo que siempre han anhelado nuestros pueblos, que no es solamente sacar el carbón, sino también generar energía para el país, para industrializar nuestra provincia, para aportar al desarrollo económico y productivo de toda la nación, y para poder también en conjunto con Astilleros Río Santiago, con fabricaciones militares, con el INTI, trabajar en conjunto por un país que sea justamente, ¿no?, para todos igualitario, y que podamos fortalecer los sectores vulnerables y olvidados, ¿no? Bien, bien, Miguel. ¿Cómo fue la situación en Villa María, Fernando? Hola a todos, buenas tardes. Como digo siempre, ¿no? Siempre es grato encontrarse con los compañeros, más allá del tiempo de pandemia que vivimos, y poder llevarle a las distintas sociedades las problemáticas que vivimos, no solamente en la época del macrismo, ¿no? Creo que Fabricaciones Militares ha sido a lo largo de la historia, por lo menos del 90 para acá, una de las empresas más castigadas, ¿no? Con el desguace que produjo el macrismo allá por los 90, donde perdimos 17.000 compañeros, perdimos 10 fábricas, y en ese momento los compañeros que dieron la pelea y que siempre uno los recuerda, como fueron el papá de Fernando, Miguelito Pairano, Jorge Acedo, los distintos compañeros que lograron mantener estas 4 fábricas que habían quedado, la de Villa María, la de Río Tercero, la de Fray Luis Beltrán y la de Azul. Lamentablemente luego llegó otro gobierno neoliberal, luego de que habíamos pasado por un proceso de poder empezar una recuperación allá del 2003 en adelante. Llegó el macrismo y la verdad que fue lo peor que le pasó a Fabricaciones en los últimos 4 años, y en lo que es su historia, que lleva más de 80 años en casi todas las fábricas, con lamentablemente la pérdida de una de las plantas, que fue la planta de Azul. Y bueno, no corrimos mejor suerte los compañeros en las distintas plantas, compañeros en Fabricaciones, más de 700 compañeros despedidos en todas Fabricaciones Militares. Y como se lo explicábamos en una reunión que tuvimos anteayer con las autoridades, ¿no?, que están al frente hoy del directorio de la Sociedad del Estado de Fabricaciones Militares, que no se invirtió ni siquiera en un pincel para mantener a las fábricas de pie. Y bueno, los trabajadores, y sobre todo los trabajadores nucleados en ATE, no solamente a los que nos toca la función de conducirlo a los compañeros, sino saber qué piensa el compañero con el que uno está todo el día a la par. Es decirle, así se lo dijimos al directorio, ¿no? Desde ATE tenemos no solamente la capacidad de reclamar, que hemos reclamado históricamente, sino nuestros compañeros tienen la capacidad de reclamar y acercar el reclamo y acercar la solución. Y bueno, veremos, para nuestro gusto, creemos que en la posición, a lo mejor es, como lo decíamos también días pasados, por la ansiedad que tenemos los trabajadores, o porque nosotros
o por el daño que se produjo, que fue muy, muy grande, vemos con demasiada lentitud los tiempos de los trabajadores, no son los tiempos de los funcionarios, evidentemente eso pasó históricamente. Ahora, mientras ellos discuten y uno no pone en tela de juicio que vayan más lento, más despacio, que le pongan todo el trabajo, el esfuerzo, uno no lo discute, no lo sabe. Ahora sí, mientras nosotros discutimos, hay compañeros que todavía no pueden llevar un plato de comida a la mesa, ¿no? Eso es lo preocupante. Entonces creo que tenemos que articular entre todos los compañeros que trabajamos, como bien lo decía Miguel, ahí en yacimiento, en el INTI, en fabricaciones militares, poder articular políticas que vayan para que el Estado se haga fuerte, y como decimos siempre, si fortalecemos el Estado vamos a fortalecer la nación. Los compañeros en fabricaciones hacen balas, hacen chaleco, hacemos pólvora, hacemos todo para la fuerza de seguridad, y seguramente el compañero Peirano lo explicará con mayor detalle también en lo que hace a nuestro ejército, ¿no? Y bueno, que haya una política de un compre nacional, de una industria nacional que nos contenga a todos. Nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos. Creemos que, si bien para nuestro gusto, lo vuelvo a repetir, se viene demasiado lento, tengo esperanza de que hay aires de cambio. Sabemos que no es lo mismo esto que el gobierno que se fue. Realmente eso lo sabemos, lo tenemos claro. Ahora también tenemos claro que queremos que vuelva hasta el último compañero que el macrismo dejó afuera, porque no fue culpa de los trabajadores que la empresa estuviera al borde de la quiebra, ¿no? Sé que el tiempo es breve, podríamos estar horas hablando de cada una de nuestros lugares de trabajo, pero bueno, siendo respetuoso del tiempo que nos han dado los compañeros, era expresar eso desde la situación y el agradecimiento, como siempre, de la comunidad de Villa María por tener estos espacios para poder contarle un poco a toda la sociedad y a todo el país qué somos, qué hacemos y a dónde queremos ir. Gracias. Gracias, compañero. Fernando Peirano, secretario adjunto de ATE Rosario y también de Fabricaciones Militares. Bueno, contanos un poco qué hace Fabricaciones Militares. ¿A qué se dedica? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, brevemente voy a hacer un repaso, lo que ha pasado, hacia dónde tenemos que ir y cómo está la actualidad en el plano de la defensa para la soberanía nacional. Bueno, recordar que en los últimos 4 años de Macri, intencionalmente, en lo que respecta a nuestra fábrica, en la cual está dividida en lo que es seguridad y lo que es artillería, que sería el Ministerio de Defensa. Bueno, primero, además de la ola de despidos, hay intencionalidades respectivas en lo cual los convenios, recordemos el convenio con Beretta, en el cual hacían un pasamano y venían pistolas de Italia y de $400 la vendían al mismo Estado a 800. Ese fue un primer convenio y en primera ola de despidos en el sector de plantas de armas, en lo cual producimos fusiles, la remodelación del fusil FAL, que de Odies Fanca, la pistola Browning y también las carabinas. Eso por un lado. Después, en los últimos 2 años, la intencionalidad de cerrar otros convenios, como es MKU, una empresa india, en la cual nosotros, en vez de pasar a ser productores del chaleco que tenemos, pasaríamos a ser ensambladores. Otro convenio con la empresa Versa, que es nacional, sacarnos del mercado y ser proveedores de la corredera y algún tipo de cañón. El cañón de nosotros, hasta la empresa Browning, que es belga, es de muy alta calidad. Eso por un lado, para llevarlo al tema puntual de cómo las intencionalidades de sacarte del mercado. Hoy Fabricaciones Militares ocupa entre el 20 y el 25% del mercado bélico en lo que respecta a la seguridad, chalecos y municiones. Después, hay un tema puntual que es estratégicamente el cierre de FANASUL, el cargador del Atlántico Sur, para poner un disparador en el armamento de una corbeta, en el armamento de los TAM, en los armamentos de las antiaéreas, los misiles, el M20, la bazooka, que es el pampero argentino, ¿con qué lo cargaríamos?
no está la cargadora de Fanazul. Entonces, en esa reconversión industrial en la que hoy nos vemos obligados y la necesidad de reabrir Fanazul y hacer desmilitarización, que es la destrucción de los chalecos y la utilización del Kevlar que va quedando, vemos que es conveniente para un circuito de producción en lo que respecta al plano de la artillería, en lo cual, como provincia de Santa Cruz, un lugar tan estratégico geográficamente de la Argentina, el primer disparador es cuántos TAMBEM, cuántos buques y cuánto necesitaríamos en el plano de la defensa, teniendo tan cerca Malvinas y teniendo tan cerca el océano. Ese es un primer disparador y está bueno este espacio para poner en debate hacia dónde vamos y hacia dónde muchas veces, y que no creemos, pero las embajadas de Norteamérica, de Israel o de Inglaterra no permiten esta evolución, y fue desde los 90 hasta acá estratégicamente cerradas las áreas productivas para que tengas una dependencia. A ver, nosotros producimos municiones, somos herederos del fraile Fray Luis Beltrán. El 70% se va en costos. ¿Saben qué nos provee a nosotros? Brasil el latón, Brasil el fulminante. Hoy Brasil, hace menos de un mes, el CBC saca una línea de 9 milímetros, en lo cual produce 1 millón de balas por día. Van a inundar el mercado latinoamericano de municiones 9 milímetros. Lo cual a nosotros, con 3 turnos y con la intencionalidad política, obviamente, estaríamos en 150.000 municiones. O sea, hay un monstruo latinoamericano que viene de la Embajada de Estados Unidos, que se llama Brasil, y que abarca todo este sistema de productos que podríamos proveer. Asia, como es China, Israel y Norteamérica. En Norteamérica hace menos de un mes con Daniel Defense, que es el que nos va a proveer fusiles a la Armada. Bueno, sigue habiendo los cambios políticos, pero sigue habiendo detrás de todo esto un negocio de importación. Nosotros tenemos que sustituir las importaciones. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay un plano, en lo que comentaban los compañeros, en la intervención obrera. En esto es necesario los comités de empresas, las juntas de vigilancia y el representante obrero. Esto no es Argentina. Hay una anécdota de Perón con Robledo, el ministro de Defensa, en 1974. Esto es Volkswagen en la actualidad. Es necesario intervenir las empresas del Estado para saber el rumbo, la memoria y balance, y también por 3 ejes puntuales, que son la participación de los comités mixtos de seguridad, romper el techo de cristal en el cual las compañeras no pueden tener un plan de carrera y no pueden llegar a ser supervisoras o jefas por este plan que hay, lo que han comentado en base a las compañeras, y también generar el pleno empleo, que es un daño del macrismo, que es el tema. Nosotros tenemos una escuela de aprendices, en lo cual ingresaban compañeros, hijos de compañeros, a fábrica, y si no, le brindaban mano de obra especializada para un cordón industrial, como es el de Fray Luis Beltrán, empezar a garantizar mano de obra especializada en las diferentes fábricas. Entonces, no esta juventud que muchas veces es analfabeta industrial, empezar a fomentar esto. Y tercero, el traspaso de conocimiento, que es un daño ocasionado, muchos compañeros se han jubilado y que todavía pueden tener, se llama terapia labor, en el cual vuelvan a la fábrica y empezar a transmitir su conocimiento en base al sentido de pertenencia que tienen hacia las fabricaciones militares. Es lo que había, es donde estamos y es, creo, el eje donde tenemos que ir. Más o menos, y algunos disparadores como provincia, la repotenciación del el tanque argentino mediano, la reactivación de Fanazul con el eje central de lo que es la cargadora de explosivos en los diferentes ejes de artillería. Creo que ese es el plano de soberanía nacional que hay que discutir, y no la reconversión industrial que nos quieren meter en base a agarrar lo que sea por laburo. Nosotros somos productores, no reparadores ni ensambladores, productores. Y a ese punto es el que tenemos que ir. Muchas gracias. Pedro, tenés apagado el micrófono. Damián Albornoz decía, de Río Tercero, perdón, que nos des tu opinión. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bueno, una verdadera alegría
poder encontrarnos al menos virtualmente. Bueno, creo que Fernando Peirano ha sido bien claro. Lo que está planteando es recuperar esta visión del Estado empresario que necesitamos. Nosotros entendemos que en este proceso que se tiene que dar a la salida de la crisis, el Estado tiene que ser, obviamente, o tener un rol absolutamente protagónico. En este sentido, coincidimos que se debe hacer de esa manera. Nosotros en alguna oportunidad, cuando recorríamos los diferentes despachos de los diputados allá por el macrismo, cuando gobernaba el macrismo, y en un trabajo también que hacíamos mirando hacia adelante ante la necesidad de que hubiera un cambio de color político en nuestro país, planteábamos en algunas instancias que se daban en ATE la necesidad de crear el complejo industrial del Estado. La recuperación productiva del país se tiene que dar de la mano de las empresas del Estado. Ahora, si las empresas del Estado están diseminadas en diferentes ministerios y no hay una política que las articule permanentemente, el Estado como motor y como desarrollista de producción y generación de empleo no va a funcionar. Nosotros lo vivimos inclusive en el gobierno anterior al gobierno del macrismo. Así que lo sufrimos en fabricaciones militares, no había una articulación, una decisión política profunda con cada empresa. Sí, en algún momento hubo una articulación entre Río Tercero, me acuerdo, y Yacimiento Carbonífero Río Turbio, que después se discontinuó y que tendremos que nosotros los trabajadores volver a impulsarla, porque evidentemente si va a ser solamente por la decisión política, quizás no se puede avanzar. Así que, bueno, la verdad que yo coincido mucho con lo que plantea Fernando Peirano. Nosotros lo hemos discutido inclusive en las áreas, en las diferentes oportunidades de plenarios que hacemos con el resto de la fábrica. Ahí lo veo al Oso y le mando un saludo grande también. Así que creo que me parece que es la salida, me parece que este nivel de discusión hay que darlas en todas las áreas productivas del Estado, no solamente quedarnos con el análisis de lo que hacemos o de lo que hicimos, sino de lo que podemos hacer. Hay que recuperar sectores estratégicos dentro de la conducción de las empresas, claramente. Tenemos que tener pleno acceso a la información. Así que me parece que, bueno, que venimos de un proceso muy difícil, de vaciamiento muy profundo, de un montón de trabajadores, de compañeros y de compañeras despedidos, y también dejamos en claro que no compartimos por ahí la visión que nos plantean hoy los funcionarios de que a medida de que se recupere la actividad productiva y la reactivación de la fábrica se van a ir dando la reincorporación de los trabajadores. Para nosotros el proceso tiene que ser claramente al revés, hay que reconstruir las unidades de producción que fueron demolidas por la gestión del macrismo, y eso se hace con la fuerza de trabajo de los compañeros que hoy no están. No hay ninguna posibilidad de poner en valor la fábrica si los trabajadores que hacían ese trabajo no están, si no nos da el cuerpo para los que estamos para poder hacerlo. Así que eso para nosotros es muy claro. En algunas cosas coincidiremos con la actual gestión, y en las cosas, como tenemos acostumbrados de ATE, que no coincidiremos, las pondremos sobre la agenda y las lucharemos para conquistarlas. Una de las... Sí, Ale. No, muy bien, digamos, es nuestro pensamiento político, pero yo más que nada para que le informen al pueblo de Santa Cruz. Por ejemplo, Damián, concretamente, ¿qué hace Fabricaciones Militares en Villa María? ¿Cuál es el rol que tiene? En Río Tercero, perdón, Ale. En Río Tercero, perdón. Bueno, digo, nosotros tuvimos durante mucho tiempo un trabajo muy activo en lo que tenía que ver con la producción para la defensa y el abastecimiento, por ejemplo, del tanque mediano argentino para el ejército. Hubo un momento de la historia en Río Tercero donde se producía munición de alto calibre, de grande calibre. Con el transcurrir del tiempo, y bueno, obviamente por el vaciamiento que se fue dando, por los procesos nivelales, fuimos perdiendo ese nivel de producción, y la producción de Río Tercero fue mutuando hacia otros sectores. Fundamentalmente hoy
hay un trabajo fuerte que se está haciendo en la producción de material ferroviario. En una primera etapa, todo lo que tiene que ver con la reparación de los vagones para la línea de Belgrano Cargas, que son vagones de transporte, cerealeros. Hay un convenio que se ha anunciado de la entrega de los primeros 10 vagones a la línea de Belgrano Cargas, que son vagones cerealeros que fueron de desarrollo propio. Así que para eso nosotros es importante. También se está desarrollando una línea de un vagón plataforma. Eso no solamente implica lo que es el vagón propiamente dicho, el vagón plataforma, sino todo lo que es el sistema de freno, el sistema de bogies, de ruedas. Bueno, que ahí hay que trabajar claramente en un proceso de sustitución de importaciones, porque todo eso viene de afuera. Se compra en Estados Unidos, se compra en China o se compra en Brasil, porque Argentina no tiene la capacidad de producir la calidad del acero. Por otro lado, hubo líneas que se discontinuaron. Nosotros habíamos trabajado en el proyecto de radialización argentina, con radares para control de frontera y controles meteorológicos, en conjunto con una empresa social del Estado que es INVAP, que todos la conocemos. Así que ahí había una vinculación en ese sentido. Todo lo que se trabajó para yacimiento carbonífero Río Turbio, los arcos de contención de mina, los sistemas de ventilación que llevan el oxígeno al interior de la mina, lo hacíamos desde Río Tercero, y la producción química, que hoy está orientada fundamentalmente a la producción para el sector privado, tanto el ácido sulfúrico como el ácido nítrico. También se produce la pólvora que nosotros denominamos la pólvora Z, que es toda la pólvora que usan para vender las armerías para la caza, que eso es la preocupación, que hoy en día con la pandemia, bueno, las armerías no están comprando, bueno, porque no se puede salir a cazar. Y luego hay una fuerte producción que por eso fuimos declarados trabajadores esenciales, como bien lo recordaba Damián hace 2 días cuando tuvimos la reunión con la dirección. ¿Por qué? Porque nuestro producto, una de las producciones que lleva adelante Villa María es la producción de dinamita, la producción de gelamón, como se denomina normalmente, que se usa en todo lo que es la industria minera. Por supuesto, no solamente el gelamón, sino el cipolé, el lagovil, que son otros productos que se usan en la industria minera, paralelamente con una de las fábricas, que fue la última que se logró crear en la era de Cristina, antes de que llegara el macrismo, que fue la planta de Hachal, muy importante también para todas fabricaciones militares, y la producción de lo que es Mastermic. Para que ustedes entiendan, el Mastermic, hoy hay regulaciones en Perú, regulaciones en Brasil, donde ellos no tienen plantas de nitroglicerina, y por ahí nos quieren hacer creer los brasileros que hoy la dinamita no sería de vital importancia, y ellos lo venden a eso desde la óptica de que si vamos a las montañas que hay en Argentina, a las montañas que hay en Perú, o a las montañas que hay en Brasil, Brasil es todo roca, todo caliza, o sea que vos con un explosivo pulverulento prácticamente llevas adelante una voladura, cosa que en otras minerías, sea cielo abierto, vos no lo podés llevar, si no usan los 2 explosivos. Primero, para abaratar un poco de costo, la minería que hace, usa el cipolé que como recién les expliqué, se produce un poco en Villa María, en bolsas de menor tamaño, pero la gran planta que demanda la planta de Hachal se hace al pie de la montaña, ahí justamente en Hachal. Pero el iniciador de todas esas explosiones tiene que ser el gelamón por el poder de destrucción que tiene en la roca, ¿no? Para la hora de que puedan trabajar en la minería. Y tanto Perú como Brasil producen gelamón, pero no tienen plantas de nitroglicerina. O sea que la única planta que produce nitroglicerina, había 2 en la Argentina, una era la nuestra, que produce 300 kilos por hora en la fábrica de Villa María, y la otra era en la planta de Azul. Por eso nosotros decimos que hoy no estamos en condiciones de
cumplir con todo el mercado de la minería o la demanda que te exige la minería si no se pone en marcha nuevamente la planta de Azul, sumándole a lo que decía Fernando, que es de vital importancia, pero también si queremos ser productivos en serio, hay que poner en marcha esa planta, y la única forma de poner a cada una de las plantas en funcionamiento, sea desde la recuperación edilicia, de la recuperación, y la recuperación, cuando digo real, de la puesta en valor de cada una de las plantas, se tiene que hacer con los trabajadores que están afuera, porque fueron trabajadores que fueron formados por nuestros viejos, digo, porque todos venimos de familia fabriquera, nuestros padres trabajaron en la fábrica, y así fuimos heredando los conocimientos de cada fábrica. Por eso también el abordaje tiene que ser amplio, más allá de lo que se produzca, es decir, no podemos en cada una de las plantas tiene su particularidad, pero en el caso de Villa María, yo hablo por Villa María, los compañeros lo harán por su fábrica, nosotros hemos sacado de nuestro vocabulario la palabra polifuncionalidad, porque un compañero que produce pólvora está capacitado para pólvora, uno está capacitado para éter, otro está capacitado para hacer Gelamón, que lamentablemente es el lugar donde le costó la vida a 25 trabajadores. No sale gratis ir a trabajar a una planta donde se produce nitroglicerina. Entonces, ante ese contexto, y según la formación que tenga cada compañero, no puede trabajar un día haciendo pólvora, un día haciendo éter y un día haciendo explosivo. Cada compañero tiene que trabajar en la función para la que es formado. Y parándonos en eso, creemos que la única forma que tienen hoy los directivos de fabricaciones es que retornen todos los trabajadores que fueron despedidos en la era de Macri, y me animo a decir que nos estamos quedando cortos. Escuchando un noticiero que lo sacó a Iván Durigón, el presidente, el día de ayer, diciendo que la culpa no eran de los trabajadores, y coincidimos, que había presupuestado 300 trabajadores menos, también coincidimos. ¿Por qué? Porque sabíamos que querían hacer que convertirnos en sociedad del Estado para terminar después que termináramos privatizados. La culpa no fue de los trabajadores. Y hoy digo, tienen que volver los 500, 600, 700 trabajadores despedidos, el que quiere, por supuesto, hay muchos que ya han rehecho su vida en otro lado, pero hay muchos que tienen sentido de pertenencia y quieren volver, pero me animo a decir que podemos llegar a reincorporar a nuevos compañeros una vez que reingresen los compañeros, porque llegamos en el 2015 a tener unas fabricaciones militares de 2.600 trabajadores, y hoy tenemos unas fabricaciones de 1.000 trabajadores a la misma fábrica que yo, siendo delegado, lo escuchaba al papá de Fernando, a Miguel, decir siempre el número que nos quedó grabado, 1.003 trabajadores, cuando se pedía que esos trabajadores se abrieran las categorías, pasaran a planta. Y bueno, hay muchísimo para discutir en el plano, pero bueno, creo que ahí les dejé un poco lo que hace Villa María como producciones, ¿no? Bien, estamos sobre la hora. Ale. No, yo, como todos saben, los tiempos de radio no son los mismos que una reunión que podemos hacer en un plenario, que son horas y horas de discusión, pero yo sinceramente le agradezco porque ustedes no solamente son dirigentes de ATE, sino son trabajadores del Estado, que aman su profesión, que aman esa empresa del Estado, que son fabricaciones militares, o en el caso de Astillero o de ICRT, que pusieron el cuerpo cuando la gendarmería reprimía, que pusieron el cuerpo y tuvieron que hacerse cargo cuando el menemismo vació la empresa, cuando el macrismo echaba compañeros, no había presupuesto, y que había que bancarse ahí toda una situación. Así que yo, sinceramente, agradecerles porque ustedes pudieron de una forma u otra explicarle al pueblo de Santa Cruz no solamente lo importante que son las empresas del Estado, sino lo que hace cada empresa del Estado. Nosotros entendemos que si el pueblo no sabe de qué se trata, es muy difícil que pueda defender lo que es suyo. Y fabricaciones militares de Rosario, de Villa María y de Córdoba también son de los santacruceños. Como ICRT también es parte del pueblo argentino, y como Astillero Río Santiago es parte de todo el pueblo argentino. Así que, compañeros, yo agradecido no solamente por su resistencia, por su coraje, por su valentía,
sino porque ustedes, junto a sus familias, han resistido y han logrado las reincorporaciones de muchos compañeros, pero como decimos siempre los de ATE, y lo decía muy bien Fernando de Villa María, no solamente sabemos resistir, no solamente sabemos pelear, sino también tenemos propuestas para salir de la crisis y para salir de esta situación de la que hoy, o que nos instaló el macrismo en nuestro país. Así que yo, no solamente como compañero, sino como, junto a Pedro, como comunicadores, si se quiere el término, en este programa de Conciencia Pública, le agradezco de corazón que hayan podido estar en este programa, en el U14, en la radio pública, e informarle al pueblo de Santa Cruz. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima lucha y obviamente esperar ese abrazo que todos necesitamos después de la pandemia. Así que le agradezco de corazón. Gracias, Ale. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes. Saludos para todos. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Conciencia Pública. Reivindicamos las bases de nuestra historia. Construimos nuestro futuro. Bueno, volvemos con Conciencia Pública. Hemos tenido una mesa de debate obviamente intensa, pero como decíamos, nosotros desde Conciencia Pública con Pedro intentamos que el pueblo de Santa Cruz pueda saber la importancia de las empresas del Estado, lo que significan las empresas de fabricaciones militares, que uno lo ve como si fuera algo ajeno y en realidad el 100% son trabajadores del Estado, son compañeros que ponen el cuerpo, que a través de esas empresas están haciendo y defendiendo la soberanía. Así que importante, Pedro, ¿no? Muy importante la misión de fabricaciones militares a lo largo de la historia en nuestro país. Desde el punto de vista de los trabajadores, hay miles de familias atrás de fabricaciones militares en los distintos puntos del país. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Con las empresas del Estado y la estrategia del gobierno nacional para volver a darle esa entidad en los lugares estratégicos de la Argentina, en donde debe ser el Estado y no el mercado el que maneje, por lo menos el que regule estas empresas, digamos, y lo que se produce, ¿no? Volver, pero bueno, es un camino difícil, porque la destrucción ha sido total, digamos, el vaciamiento ha sido total, nos han invadido con productos externos, digamos, y más baratos. Entonces, todo ese camino que se había iniciado de industrialización en nuestro país se apagó en 4 años, con lo cual creo que es complejo y va a requerir, obviamente, de las organizaciones en conjunto con el Estado. Así es. Por eso yo estoy orgulloso de ser trabajador del Estado, ¿no? Nosotros, Pedro, somos trabajadores del Estado, trabajadores del Estado Nacional. Tenemos que estar orgullosos y también orgullosos de lo que ese gran líder, ese gran visionario como Juan Domingo Perón planificó un Estado, ¿no? En beneficio del pueblo, donde había consumo interno, donde había 100% de empleo, donde iba construyendo y organizando las grandes empresas del Estado. Así que bueno, vamos a seguir este debate. Y para terminar, Pedro, también es un dato importante que salió en primicia en el diario, en la página web de Pasaron Cosas, este tema de la creación del Ministerio de la Mujer y Diversidad en la provincia de Santa Cruz. Histórico. Histórico, y también habla un poco de la visión política, ¿no? Tanto de la gobernadora como de la diputada Rocío García, quien fue la de la iniciativa, de modificar la ley y crear el Ministerio de la Mujer en la provincia de Santa Cruz. Es una ley que tiene que ser tratada todavía, pero ya tiene estado parlamentario, y me parece una iniciativa histórica a nivel nacional también. Entiendo que no hay ministerios de la mujer en ninguna parte del país, excepto a nivel nacional, que fue la iniciativa de Alberto Fernández, así que quizás la semana que viene sea uno de los temas que tratemos, y bueno, el abordaje de la violencia de género y los femicidios durante la pandemia también es una de las cuestiones que quizás llevaron a acelerar esto, ¿no?
Pero sí, creo que fue una de las noticias de la semana. Bueno, y por lo menos desde Conciencia Público todo nuestro apoyo a ese proyecto de ley, esperemos que salga y que sea en beneficio para todos y para todas. Bueno, Pedro, estamos terminando nuestro programa y nos despedimos con una frase del diputado nacional Pablo González cuando expresó este tema del decreto del presidente para declarar derecho público las telecomunicaciones. El diputado dijo, los monopolios no se regulan, ahí tiene que estar el Estado, y en eso estamos. Buen fin de semana, que Dios los bendiga y vamos a Santa Cruz.